¿Qué onda con el perdón? Me gusta una frase de María Rojas Estapé que dice, perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. ¿Qué tal? Somos Senderista Espiritual. Yo soy la psicóloga Laura Gómez. Y yo soy el ingeniero Jorge Villanueva. Hola, nos da mucho gusto tener aquí otra vez a Nadia, en Senderista Espiritual. Hola Nadia, ¿cómo estás? El tema de hoy súper Interesante, y tenebroso. tenebroso. ¿Cómo estás? A mí también me da mucho gusto que me hayan invitado de nuevo. Ahora con Así, este tema del perdón radical. ¿qué onda con el perdón? Me gusta una frase de María Rojas Estapé que dice, perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. ¿Y volver Me qué? gusta eso. Sano y salvo. Exacto. Bueno, aquí el perdón radical es una técnica, es una herramienta. Ajá. Ya saben que eso es lo mío. Cosas concretas que nos ayuden a transformar, a salir de donde estemos, ¿no? Entonces, en realidad, la hace Colin Tipping. Aquí tengo el libro, por si luego alguien lo quiere buscar por Ok, ahí. excelente. Colin Tipping acaba de morir hace un año o dos, no me acuerdo, ya perdí Órale. la noción del tiempo, pero poquito. Y antes, él, así rápidamente su historia, se dedicaba a estos cursos de perdón más tradicional, como el perdón que todos conocemos, que Ok. es alguien me hizo daño y algo sucede adentro de mí, quizás quiero estar más en paz o quiero Dejar de estar enojado. dejar de estar enojado o temor al infierno o cualquier cosa de esas. Sí, claro. Y entonces, desde, desde mi bondad o incluso desde mi magnificencia o desde lo que sea, como en una postura un poco de superioridad moral, yo perdón, te otorgo el perdón. Te perdono por el daño que me hiciste. Sí. O te suelto de la Entonces, jaula de mi mente. Te ajá, suelto de la jaula de mi mente, ¿no? pero porque soy una buena persona y la verdad es que me hiciste daño, ¿sí? Y me agraviaste de alguna manera, yo lo reconozco, pero te voy a perdonar por tu bien y por el mío y por lo que sea, pero voy a perdonarte. Un poco por ahí va, o sea, a lo mejor haciéndolo o exagerándolo un poco para entenderlo, pero así es el perdón, ¿no? Tú me hiciste daño y yo te voy a soltar, exactamente. Y entonces él tenía, pues, como daba ese tipo de talleres. No recuerdo el nombre, pero de esos así conocidos, ¿no? Al cabo del tiempo, de años de trabajar en eso, se da cuenta que en realidad no hay ninguna transformación profunda, que, que algo sigue igual en la conciencia del que otorga el perdón, ¿no? En su, en su vibración, algo. Entonces, busca y dice, no hay nada nuevo de lo que yo ofrezco. Los principios filosóficos son los de Platón. La mayoría de las esencias de las religiones monoteístas y de otros filósofos. Lo que él aporta, lo que él nos da es la herramienta. Entonces, lo que él hace son unas plantillas, unas hojas llenas de preguntas y de afirmaciones que tú vas siguiendo paso a paso, la 1, la 2, la 3, sin saltarte ninguna, hasta llegar al final, para poder dar este paso verdadero de transformación. ¿Y cuál es la diferencia con el otro? Que la paradoja del perdón radical es que no hay nada que perdonar. Es poder darte cuenta que finalmente todo es perfecto tal cual es.
Sí, es pero que esto, el camino de la experiencia para tú ir creciendo y el que en realidad también es una parte tuya la que genera la situación, ¿no? O sea, exactamente. nunca es nada más el otro, ¿no? O sea, algo hice yo para entrar en esta dinámica, ¿no? Que hubo lo que sucedió, ¿no? Y sobre todo, hay algo que aprender. La frase final es, estoy dispuesto, y aquí la clave está en estoy dispuesto, no ya lo hice ni lo voy a hacer, ni ya lo logré, no, estoy dispuesto a ver la perfección en esta situación. Y en ese momento me entrego a recibir esta información de lo que me permite esta experiencia aprender y crecer y transformar de mí. Solo tiene que ver conmigo. Uh-huh. Otro principio es que creamos la realidad, pero esta frase luego está como muy manoseada y muy mal interpretada, ¿no? Como, no, es que yo no creo la realidad, ahí está. Sí, pero la realidad es muy grande. Y yo con mi mente de esa realidad voy a seleccionar lo que se ajusta a mis creencias. La realidad ahí está y las personas interactúan, pero yo voy a tomar de esa realidad esos fragmentos que van a crear mi realidad. Lo que yo veo de ese 100%, de esa totalidad, yo solo tomo fragmentos que se van a ir acomodando a mis creencias. ¿Cuál es Sí. el fin último del perdón radical? Es que te permite reconocer esas creencias que te enganchaban a creer o te enganchaban al daño, Uh-huh. al dolor, al perjuicio, a lo que te hizo daño de la actitud de la otra persona o de la otra situación, ¿no? Porque las situaciones difíciles, dolorosas, conflictivas, esas van a ser, no van a cambiar. Lo que cambia es cómo las ves, cómo las tomas, cómo las interpretas y si las guardas o las sueltas o las dejas ir, ¿no? Sí, me gustaría Entonces, hacerle un ejemplo a los que, me gustaría hacerle un ejemplo a los que no, a lo mejor no entienden esta parte de cómo interpreto mis realidades. Cuando aprendes a manejar, primero estás como poniendo atención, ¿no? Esto, lo otro, los pasos. Ya después lo haces automático. Pero la parte interesante es cuando vas manejando, empiezas a tú rápidamente a discriminar qué información es relevante. La bici, el otro coche, el semáforo, las señalizaciones, el que está a punto de bajarse a la banqueta, no lo vaya a atropellar. Pero luego hay muchas cosas que cuando luego tú vas de copiloto, dices, yo no sabía que aquí había un restaurante, yo no sabía que aquí había un parque, yo no sabía que aquí había tal. ¿Por qué? Porque cuando estás manejando te estás enfocando a los, en lo digamos, que los a ti elementos te de tu interesa. contexto que son relevantes a lo que estás enfocado. Entonces así nos pasa en la vida, o sea, nada más estoy viendo lo que yo estoy acostumbrado a ver y no me estoy fijando en lo demás. Entonces eso hace que también O yo lo que yo repita cosas, necesito ver. lo que necesito ver para mi forma de ver la vida, ¿no? Exactamente. También pasa, a mí me gusta dar también el ejemplo cuando, por ejemplo, si te rompes un hueso, de repente empiezas a ver a mucha gente con cabestrillo, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Todo el mundo se rompió el brazo o qué, no? O, Tienes un no bebé y sé, todos traen carriola, ¿no? todos traen carrioles. No, y primero veías todos embarazados, a la vez puros carrioles. O sea, ¿por qué? Porque la mente es selectiva. Uh-huh. Entonces, acá adentro, en el inconsciente, en el campo cuántico, en la información de nuestros ancestros, en nuestro clan, hay una cantidad de creencias que son las que en realidad nos están haciendo ver una cosa o la otra. La otra. Toda esta información que no tenemos consciente me va a hacer seleccionar esto en lugar de esto. Como lo que tú decías, en lugar de seleccionar ver el restaurante de la esquina, voy a seleccionar que en la esquina, si no se va a atravesar alguien El peatón, el cuando patón. está parpadeando ya su verde o cosas así. Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto? Es que te va a permitir ver esas creencias que estaban ocultas, pero que te las muestra constantemente tu día a día, tu actitud y aquello que te duele. ¿Por qué te duele? Porque a mí me importa que no me saludes y a ti no te importa. O a otra persona no le importa que no la saluden. Porque hay una creencia dentro de mí que dice que si no me saludan, soy Le caigo menos, mal. Sí, le caigo o mal. le caigo mal, o esto lo demuestra el que no todo lo que sucede a todo mundo le afecta igual, nos afecta de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, tomando esto que sentimos o que percibimos como que nos hicieron daño, me está haciendo sufrir y me mantiene atada a ese suceso y me limita, finalmente me está limitando, ¿no? Está limitando mi experiencia humana. Me roba energía que le dedico todos los días, le dedico una parte de mi energía disponible a ese tema, ¿no? A ocultarlo adentro de mí o a darle energía para echarle a andar O a el buscar conflicto, ¿no? aliados, si te fijas. Ándale, buscar aliados. O ahora a ver, ahora viene la mía, ¿no? Entonces, esto se llama, pues, la energía de la víctima. Esa energía, esta situación de ser víctima de algo o de alguien o de una circunstancia, la vivimos todos los seres humanos, porque es el arquetipo de la Tierra, del planeta Tierra. A unos que digan, no, a mí me chocan las víctimas, yo no soy víctima, me chocan los que se victimizan. Bueno, pues entonces, primero obsérvate bien, porque en algo te victimizas. Y segundo, esta es una triada que está formada por la víctima, el victimario, y la víctima, el victimario, y el mediador, el que es el testigo de eso, y se convierte en el salvador. Y los tres son codependientes e interdependientes. Entonces hay que salir de la energía de la víctima, porque si no sales, entonces de ser víctima te transformas en perpetrador o en salvador constantemente. Es un juego. Así. Sí. Todo el tiempo estamos jugando con esas tres energías. Sí, claro. Y al ser el arquetipo, ninguno nos salvamos. O sea, lo vamos a experimentar, aún teniendo el perdón radical como herramienta. Sí, ahora qué rol me toca jugar, ¿no? Y como no me checan el ser víctima, ahora yo soy el victimario y tómala. No, yo digo que en terapia, ¿no? De cómo en terapia, o sea, hay que ayudar a los pacientes, ¿no? A ver, a darnos cuenta y a darse cuenta que la víctima es más victimario que la propia víctima, que el propio victimario, porque manipula situaciones justamente para agredir o hacer daño o mostrarse como el que bueno soy, o como tú dices, la codependencia, ¿no? Está preparando como la situación, claro. Como que va empujando todo para ¡pum! Ahora, y entonces es un juego, una dinámica, o sea, muy inconsciente que hay que mostrárselas, ¿no? Y que al final ser víctima también no ganas nada, porque la víctima piensa que hay ganancias, ¿no? Que ganamos. Mira, que siempre te voy a decir una cosa, yo creo que sí tiene, porque, híjole, son súper bien vistas las víctimas en este planeta. Tú pon en Facebook que eres muy feliz, te van a decir que qué padre. Pon que estás sufriendo y no, hombre, 250 comentarios. Yo sufro más, ¿no? Es competencia de quién sufre más. Te sientes vista, te sientes apapachada. O sea, tiene muchos beneficios secundarios, que no son beneficios, pero son beneficios secundarios atrás del que sufre. Y tenemos una tradición judeocristiana que nos dice que los que sufren, ya no me acuerdo, pero dice cosas importantes para los que sufren. Oye, Nadia, tengo dos preguntas. Una, que es el autoperdón, ¿no? O sea, ¿cómo el autoperdón realmente, primero, esta perspectiva de tengo que perdonar
te ponen en una posición arriba del otro con mucho ego, donde ahí no hay absolutamente nada, no hay perdón, ni estás pidiendo perdón, solo estás diciendo yo soy más que tú. Y entonces hay que regresar a uno a decir, es que yo me puse en esa posición y la que se tiene que perdonar soy yo, por haberme puesto atraído o lo como sea esa situación. Esa es una, que tú cómo ves eso del autoperdón. Y la otra pregunta que ahorita también es, los niños que son violentados, física o sexualmente, que son chicos, o sea, que son niños, que son a veces bebés, o sea, ahí, ¿cómo está esto del perdón radical cuando son niños? Mira, te voy a contestar la primera. Con el perdón radical, esto que tú me platicas de la primera parte, como del autoperdón y la reflexión, e incluso lo que decías hace rato, de hay que llevar al consultante, al paciente, o uno mismo se tiene que ir a ver que un rol me lleva al otro, ¿no? Que el rol de victimario me hace también perpetrador, o también soy salvadora, porque como yo sufro mucho, entonces les ayudo a todos los demás que sufren como yo, en fin. Todo esto está basado en la mente. Se trata de entender con la mente, y la mente es la mente egoica. Entonces, en realidad eso no nos hace salir de la energía, de la vibración del juego de la víctima. Y acá lo que queremos es salir del juego de la víctima. Verlo desde fuera y decir, ay, mira. Pero dejar de estar en esa triada, ¿ok? Entonces, lo primero que hacen las plantillas del perdón radical es anular la mente. Todas las frases nos van llevando de tal manera que anulas el poder de la mente, porque es la mente la que nos está... aquí hay un rollo en tu cabeza, hay un diálogo, a veces interno, y luego a veces lo expresas, pero no necesariamente, donde sigues en esta misma triada. Es más, a veces tú mismo eres tu victimario, tu víctima y tu salvador, porque luego encuentras ideas que te justifican, ideas que te salvan, y luego ideas que te vuelves a aplastar tú mismo. Pero todos estamos en el plano mental, y el perdón radical va a un plano espiritual. Y aquí va otro concepto que es que Colin Tipping y Platón, y etcétera, etcétera, dice, tenemos 3 tipos de inteligencia: la mental, intelectual, que se mide con el IQ, y en el colegio tradicional te la miden todo el tiempo; la inteligencia emocional, que tiene ya unos años que estamos conociendo esto, ¿no? Que es tu capacidad de manejar y de gestionar tus emociones. Digo, resumiendo en una frase, la inteligencia emocional. Y hay una inteligencia espiritual. Es lo que nos conecta con el origen. ¿Qué se necesita? Que sí se necesita una condición para usar el perdón radical: creer que tenemos un origen espiritual, un origen divino. Eso sí. Claro. Si no crees en Es un como origen divino. tu palanca, ¿no? Si no tienes esa referencia, no tienes el punto de apoyo para... Exacto. Sí, hace sentido, Entonces, total. ¿qué dicen? Hay una inteligencia espiritual que, aunque las creencias, la mente, la vida cotidiana, la cultura, nuestra manera de estar humanamente en este planeta, hace que a veces se debilite o no escuchemos esta inteligencia espiritual, nunca se rompe. O sea, nunca deja de existir. Entonces, con las plantillas del perdón radical, lo que estamos haciendo es apelando a esa inteligencia espiritual, a esta conexión con nuestra propia divinidad y nuestra propia esencia, para poder aprender y crecer con las situaciones que nos causan dolor, daño, molestia.
enojo, etcétera. Entonces las frases lo que te van haciendo es anulando la mente. A lo que tu mente quiere entrar a decir, no es cierto, sí me hicieron, aunque no entiendo ni cómo, ni por qué, ni para qué, acepto que esta experiencia fue creada por mí para aprender algo. Y todas las frases se convierten en algo tan ambiguo para la mente. Para la mente, Sí, la claro. mente dice, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Por qué? ¿Qué está Esta persona sucediendo? Yo no. tuve la oportunidad en una sesión con Nadia, que dijo, a ver, vamos a hacer un ejercicio de perdón radical. Entonces, ahí tengo una curiosidad. ¿Es bueno no saber el contenido al momento que lo haces o siempre funciona aunque ya sabes que viene? O sea, No, siempre porque funciona. Yo sabes, he hecho 700,000. y contigo o con personas, ¿no? También. ¿Contigo también? Claro. Sí. Ah, ok. Ahora, esta plantilla, igual que la otra vez que me invitaron a hablar con el tapping, a mí me encanta porque Ujú. si aprendes a usarla, en teoría para eso está el libro, Ujú. ya, es tuya. Sí, claro. Nomás luego la mente lo que hace es decir, ay, es que no sirve mi impresora. Y Sí, por eso no claro. lo he podido hacer. Sí, claro. Pero son solo pretextos. Una vez que tú usas la plantilla, que aprendes a usarla, ya es tuya. Te imprimes 100. Yo tengo 100 en mi casa para que no haya pretexto. ¿Por qué hay que imprimirla? Porque hay que usar toda tu experiencia humana o lo más que puedas, ¿no? Entonces, si la imprimes, vas a escribir, que eso crea conexiones neuronales, Conexiones, ¿no? sí, claro. Activa conexiones neuronales. Vas a escribir primero tu historia de víctima, luego la vas a leer en voz alta, entonces la estás leyendo con tus ojos, la estás hablando con tu boca, pero al mismo tiempo te estás escuchando. Entonces, entre más humanidad, más factores humanos incorpores a la práctica de la plantilla del perdón radical, más concreta es esta experiencia de la plantilla y más fácil va a ser permitirle a tu inteligencia espiritual conectar, ¿no? Y creo Conectar que, con... no sé, lo más importante ahorita como que se me viene que en realidad cuando haces este trabajo del perdón radical, ya no necesitas el perdón, o sea, decirle al otro, te Te perdono, perdono. No, no, o Por sea, no. no, eso, no lo necesitas, ¿no? claro que no, por eso la Es paradoja del energético. radical es Sí, claro. Claro, que no hay nada que perdonar. Que no hay nada que perdonar. exacto, lo acabo de entender perfecto. Sí. ¡Ay, qué bueno! Ay, Yo, ojalá yo ya había trabajado la parte del perdón, obviamente, ¿no? En la razón, cuando trabajaba yo con aplicación mental, y pues sí, en la puro nivel de la razón, con el tapping, entrando a la parte emocional, y el día que hicimos la sesión, claro, entras a una parte diferente, ¿no? Conectas una parte, un nivel diferente energético, y sí es impresionante el que libera algo, o sea, como que no sabes dónde se libera, pero no lo sé. dejas sueltas esos lazos, ¿no? Que has Es más, creado. la pregunta 18, creo 18, no sé, por ahí dice que aunque todavía no lo puedo ver, por eso dice estoy dispuesta a, no siempre Estoy terminando tu dispuesto. hoja. Es más, como dice Jorge, a veces ni siquiera sabes cuándo sucedió, ¿Cuándo sucedió? Ujú. Ujú. pero te encuentras en la situación y ya no te duele, o te encuentras con la persona, o te encuentras Ujú. con tus mismas creencias que ya no Creencias. están Ujú. limitándote. Es más, las buscas y ya no las encuentras. ¿Por qué? Ya no lo sé. ¿Por qué sufría yo por ¿En qué eso? momento? Dejó de ser relevante, ¿no? Dejó de ser relevante ese Pero luego tema. ya ni siquiera te acuerdas lo que decía tu ¿Te mente. acuerdas? ¿Qué era lo que Sí. me molestaba de esta persona? ¿Qué era lo que me molestaba? Sí. ¿Qué me hizo? Ay, sí me acuerdo ¿qué? ¿Sí? Ahora, pasando a los niños, por ejemplo. Yo cuando aprendí a hacer el perdón radical, pensé, esto
no había pensado en los niños, había pensado, ¿sabes en quién? En las mujeres que les desaparecen un hijo, Ok. que todavía no sé Ujú. si lo mataron, si, qué. Sí, ¿cómo hacen esta plantilla? Bueno, voy a decir una cosa. El perdón radical no lo puedes hacer. Bueno, yo nunca lo uso ni para mí ni para consultantes, ni lo aconsejaría cuando estás en, en el epicentro del problema. Ujú. Alguna vez con algunos consultantes que he trabajado, por ejemplo, recuerdo muy bien un caso de una persona que estaba queriéndose separar, sin embargo no se separaba de su pareja, pero volvía con el discurso, es que me hace, bueno, pues si tanto te hace, ¿qué haces allí, no? O sea, entonces hicimos mucho tapping y después de 4, 5, 6 sesiones de tapping dije, no, pues ya está lista. Que le imprimo una hoja, perdón, radical. No, 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 porque tiene que ver mucho con la soberbia y la humildad. Y causa mucho enojo cuando todavía estás en, Con el en el tema. meollo, ¿no? Ujú. Estoy hablando de un caso que no se parece en nada a lo que decías de un niño que fue violentado, pero yo no lo haría, de entrada no lo haría con un niño, lo haría con un, lo haría, solo lo usaría con adultos, no, nunca, no, ahorita no recuerdo haber leído que Colin Tipping diga que no se hace con niños, pero no, no lo haría yo con niños. Y lo haría con el adulto que ya está harto de contarse su Ujú. historia de víctima, ¿no? Sí. Ok. Esta Y persona también te que ya ayuda a está liberar, para este perdón, también te movimiento ayuda a liberar que, sí, es no, como decía, si eres aprendiz de carpintero, pues el primer día no te dan la sierra, primero te dan un serrucho manual, ¿no? Y cuando el carpintero ve que ya dominas el serrucho manual, a lo mejor te da, no sé mucho de carpintería, no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero bueno, eh, sí, claro. pero bueno, vas, cuando eres aprendiz hasta volverte maestro, Claro. no tomas la situación más compleja ni la herramienta más compleja, empiezas por las herramientas más sencillas, ¿no? Entonces, un joven, un adulto que empiece a trabajar el abuso, no lo trabajaría yo de entrada con el perdón radical. Es casi las últimas herramientas que, Ok. pero pues cuando tú ya tienes tu cajita de herramientas y cuando ya la pusiste para otra cosa, un día estarás listo para tomarla para eso. Ujú. Ok. Ujú. Sí, claro, Eh, necesitas prepararte mucho, ¿no? Creo sí, que el perdón es de las cosas que por lo menos a mí me costó más trabajo en todas las herramientas terapéuticas. El autoperdón, ¿no? Y sí necesitas haber hecho algo anterior a llegar al perdón. Y sí creo 100% que esto que tiene que ver con la espiritualidad, con creer que hay y algo más fuera, o más sea, hay profundo. algo Fuera de ti. más poderoso que tú, Sí. para decirle, aquí está algo que yo ya no puedo más. Y ese es un trabajo también, o sea, eso es un trabajo también. Sin embargo, ¿qué te permite darte cuenta eh, que, que, que tú tienes el poder? Otra de las cosas que se logra con el perdón radical es recuperar tu poder personal. Claro, Cuando yo le echo la culpa a alguien de mi tristeza, mi enojo, mi impotencia, no, es que yo no puedo hacer eso porque el gobierno, o porque mi papá, o porque mi mamá, o porque mi vecina, o porque, ¿sí? Le estás entregando el poder al otro. Y cuando tú recuperas el poder personal, entonces eres dueña de, de, de ti, de tus decisiones, ¿no? claro, Entonces recuperas tu responsabilidad en eso que decía yo primero, de este 100%, de esta totalidad que se despliega delante de mis ojos y que yo solo estaba tomando estos fragmentos. Hoy decido
¿Qué fragmentos quiero tomar de esto? ¿Para qué? Para estar bien, para disfrutar lo que soy, Para lo que liberarme. tengo, lo que hago y expandir mi conciencia en lugar de contraerme. Pero Sí, claro. recuperas tu poder personal. Sí, primero darte cuenta que estás atrapado en ti, ¿no? O sea, muchas veces en un nivel al inicio estás en el conflicto, como dices, la emoción disparada, todo, y primero tienes que darte cuenta de estoy atrapado en esto, pero no me estoy dando cuenta. Emocionalmente me atrapé yo porque en realidad el otro a lo mejor está haciendo su vida, ¿no? Y tú eres el que estás todavía con eso. Entonces es como un trabajo progresivo, ¿no? Con varias herramientas que lo bajes hasta que te des cuenta, no, pues es que hacer esto no es estar de acuerdo con lo que sucedió o lo que me hicieron, ¿no? Entre comillas, ¿no? Le ponemos las comillas. Si no es, pues esa es la situación, tengo que soltarlo. O Es sea, ya yo recuperar mi estoy poder atrapado en personal. esto. Sí, exacto. Y también hay una plantilla de autoperdón. Ok. Hay varias plantillas. Hay una que se llama, la primera que hizo Colin Tipping se llama Un lugar para el milagro. Después de unos años hace la nueva plantilla, el perdón radical, que es New and Improved. Ajá. Mejorada. Sin embargo, yo también recomiendo, siempre empieza con la del Un lugar para el milagro. Después, cuando conozcas la otra, yo ahora sé en qué ocasiones uso una o la otra, pero pues eso me lo dio la experiencia a fuerza de usarlas. Es igual que el tapping, igual el perdón radical. Funciona, igual que la sección amarilla, funciona muy bien si la usas, ¿no? Entonces hay Oye, que ir ¿puede haciendo. alguien usarlo así nomás? O sea, decir, les compartimos la Sí, plantilla mira, y me la en hago. teoría está hecha así. Ok. ¿Cuál es mi experiencia? Yo hace muchos años, me regaló una terapeuta con la que yo trabajaba, conoció el libro y estaba rayada. Y entonces me hablaba del perdón radical y luego todas sus frases era, estoy dispuesta a ver la perfección en esta situación y me caía en el hígado. O sea, ya que suelte sus frasecitas. Y luego que le presta el libro a mi hermana y mi hermana igual. Y yo decía, ¿qué es esta pesadilla? Y llega mi cumpleaños y me regala el libro. Y decía, neta, o sea, el libro lo guardé. Y luego, como un año después o dos, llegó una situación en mi vida que no estaba yo pudiendo manejar. Era la enfermedad, un cáncer terminal de otra hermana, y el tapping no era suficiente ya, o sea, ¿no? Dije, pues voy a ver si sirven las mugres plantillas esas, ¿no? Entonces leí el libro, hice las plantillas y súper bien. Y en ese momento coincide, durante la enfermedad, que otra persona trae a México a una terapeuta que ya había tomado los cursos directamente con Colin Tipping y todo, una experta en perdón radical. Entonces, ella iba a Perú, Andrea, la alemana Andrea Sido, y venía a México, entonces me invitan a invitarla a Puebla, y para compartir gastos y para pues dar a conocer la técnica que nadie conocía y nadie conocía la alemana. Por supuesto que 8 días antes, yo todavía no tenía a nadie. O sea, 1000 personas que, está bien padre, luego te aviso, pero nadie inscrito. O sea, no tenía ni un peso pagado. Entonces fui con mi hermana, la que sí le gustaba el perdón radical. Bueno, a mí ya en ese entonces me gustaba. Y le digo, no hay nadie, préstame el dinero para pagar lo que a mí me toca y lo voy a cancelar. Entonces me dice, sí, aquí está, ¿cuánto necesitas? No, pues tantos dólares del vuelo que ya pues te tocaba pagarle. Aquí están, así. Nada más que antes de salir de mi casa y de llevarte el sobrecito, vamos a hacer una plantilla con toda esta gente increíble que sin cero conciencia y sin cero compromiso, que te dicen que sí van a entrar, pero no pagan, pero todos tienen la culpa de que tu curso no se llenó. Vamos a hacer una plantilla. Entonces hacemos la plantilla, la termino, me da el dinero, me voy y en 48 horas empieza a inscribirse la gente y para el día del curso yo tenía de una técnica que nadie conocía, de una alemana que nadie conocía, tenía yo 52 personas.
Entonces dije, chispas. Sí, claro. Pues bueno, ya el taller se trató de hacer una plantilla con ella, en fin. Y con el tiempo, y vendimos 11 libros que ella traía. Obviamente toda la gente que fue porque confió en mí, eran el 92% conocidos míos, solo 2 o 3 que yo no conocía y que quiero saber cómo llegar. De los 11 libros que vendimos, como a los 3, 4 meses, me di cuenta que nadie lo había, pero no había pasado la segunda página. Entonces decidí diseñar un taller. ¿Para qué? Solamente para resumirles el libro, a los que no lo quieren leer o les da flojera leer o está en el número 8 En el o 9 buró. de su lista de libros pendientes. Y además es mucha filosofía y no a todo el mundo le gusta. Decidí hacer un taller donde doy las bases filosóficas del perdón radical y enseño a usarla. Luego entré a muchos webinars de Colin Tipping, que todavía vivía y todavía los daba él, así online antes de la pandemia, que todos había uno que otro loco que hacía webinars. Todavía no era tan común. Tomé muchísimos, todos los que dieron. Luego hice precisamente el taller de Radical Money, de Colin Tipping, no el que yo voy a dar ahora. Hice el de Radical Grieving, duelo radical. Son 2 cursos muy profundos y largos que dan en línea en el Instituto del Perdón Radical, digamos. Radical Grieving, Radical Money. Hice todos los webinars que me encontré y entonces diseñé este taller y lo fui haciendo más corto, más corto, más corto hasta que logré hacerlo en 4 horas. Y entonces dedico un rato a la filosofía y luego a enseñar todos esos trucos que fui aprendiendo de cómo servía mejor o cómo optimizar la plantilla. En teoría, pues tú lees el libro y al final la sabes hacer, pero hay truquitos, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, esto de leerlo en voz alta. ¿Por qué hay que leerlo en voz alta? Hay unas frases que sé que son los gatillos de la mente, entonces digo, pero léela de volada y pásate a la siguiente, y pásate a la siguiente, y pásate a la siguiente, porque aquí es donde tu mente se va a detener y se va a resistir. Estas 3 preguntas son donde la mente resiste. Léelas en voz alta y pasa, no te detengas porque tu mente no te lo va. Aquí se va a atorar. O sea, son cosas que aprendí con la experiencia y por eso diseñé el taller. Ese es el del perdón radical que voy a dar como un propedéutico nada más de 2 horas para no detenernos. Ok. Y finalmente todas las creencias las puedes trabajar. Por eso está Radical Money, manifestación radical, Radical Grieving, duelo radical. Hay plantillas de autoperdón, hay plantillas para cuando sientes que tu comunidad completa está siendo dañada por un líder. Entonces, cuando se quejan del presidente, cuando se quejan de el sistema monetario, cuando nos quejamos de pues cosas que le suceden a un grupo grande, hay una plantilla diferente. Más o menos la misma, pero tiene sus matices para que sirva para eso, ¿no? Y hay una de autoperdón. Oye, no vamos a hacer ahorita una plantilla, pero ¿cuáles serían unas 3? A lo mejor hacemos en otro episodio la plantilla, si nos comentan y dicen, oye, ¿por qué no podemos hacer una en un episodio? ¿Cuáles serían 2, 3 de las preguntas que dices, wow? Del perdón radical. Que puedas comentarnos, de la plantilla. De las o sea, plantillas, mira, aquí lo tengo. Frases o compartas como las más relevantes que digas, esto está wow. Pues claro, mira, que es muy de cada quien, ¿no? A mí Le ve que es wow. te voy a decir cuáles son los 4 pasos, que son, Okay. Primero, lo maravilloso es que primero cuentas la historia de víctima. Y además darle voz. La idea es, pero victimízate. Ustedes siempre, yo nunca.
yo soy la más, sí, o sea, colócate en tu historia de víctima. Olvídate En de el los rol. cursos que tomaste, del tapping, de la terapia que fuiste con. No, 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 no. Aquí eres la víctima. ¿Por qué? Uno, para que tengas toda la energía de la víctima disponible para liberarla. Y dos, porque en realidad así se lo cuenta a tu mente. Luego cuando estás con tu amiga, como tu amiga sabes tu historia y tu terapeuta también le dices, bueno, sí, la verdad es que yo también le hice, pero en tu mente todo eso no lo dices. Entonces, el primer paso es colocarte totalmente en tu historia de víctima. Y después, con un siguiente bloque de preguntas, colapsas esa historia de víctima. Y ahí es donde empiezas a decir, por ejemplo, te voy a leer, ahora me doy cuenta que para sentir la experiencia de una forma más profunda, mi alma me ha animado a inflar la historia en torno a esta situación más de lo que parece indicar si considero solo los hechos. Y es cuando interpretamos. Es que no me saludó. Es un hecho, no te saludó. Se cruzaron en la calle y no te saludó. ¿Cuál es lo inflado de la historia? Es que claro, como ahora su mejor amiga es esa con la que yo me peleé, ya le dijo que yo soy una tal por cual y por eso no me saluda, porque además desde chiquita siempre me encuentro gente que no saluda. Ah, hijos, ya hiciste toda una novela y nada más no te saludó. El único hecho real es que no te saludó. Tú interpretaste todo lo demás. Sí, tu mamá trabajaba en la mañana, en la tarde, que tú no ibas al colegio. Tú hiciste la interpretación que tu mamá te abandonó, ¿sí? Bueno, eso es así, con varias, como de este estilo, se colapsa la historia. Y entonces empiezas a encontrar creencias profundas como nunca ser suficiente, ser yo misma es peligroso, siempre me dejan al último, siempre me abandonan, decir lo que pienso es peligroso. En fin, acá hay una serie de creencias como genéricas, pero la mayoría encajamos en muchas de Sí, ellas. claro, en todas. Palomita, palomita, palomita. Oye, Y Nadia, está entonces, increíble. sí, y luego la tercera parte es, hay un nuevo planteamiento de la historia. Sin embargo, ahí sí es donde la premisa es estoy dispuesta. Porque si yo le digo a la mente que ya la encontré, pues no es cierto y se va a resistir. Y que la voy a encontrar, también se va a resistir. En cambio, el verbo estoy dispuesta, ay, es un bálsamo para la mente. Y la mente dice, ok, te voy a dar chance. Te voy a dar chance. Y entonces ahí vienen, por ejemplo, ahora me doy cuenta de que mi alma me animó a creer estas convicciones para magnificar mi sensación de separación y así sentirla más profundamente en beneficio de mi crecimiento espiritual. Ahora que empiezo a recordar la verdad de quién soy, me doy permiso para soltarlas y mando amor y gratitud, bla, bla, bla. Pero aquí a la mente la anulamos y la tratamos con pincitas, para que no, porque tiene tantas buenas razones la mente que te va a ganar. Sí, claro. Entonces, bueno, hay unas que son para plantear la nueva situación y al final hay una para integrar el cambio, así se llama, integrando el cambio, y es una cosa hermosa. La última que dices es, me perdono totalmente a mí, Nadia, y me acepto como ser amoroso, generoso y creativo. Suelto toda necesidad de aferrarme a mis emociones e ideas de insuficiencia y limitación conectadas con el pasado. Rescato mi energía del pasado y quito todas las barreras contra el amor y la abundancia que son mías ahora. Soy creadora de mi vida y de nuevo tengo el poder de ser yo misma, de amarme y apoyarme incondicionalmente tal como soy, poderosa y magnífica. Y con eso cierras. Rompes tu Súper bien. plantilla. Ya. Ahora, puede ser que el mismo tema hagas 1000 plantillas, ¿eh?
o de la misma persona, pero cada vez tienes que hacer una nueva porque cada vez algo Va cambiando. ya se movió un poquito. Ya se movió, se claro. Se va a Sí, comer. porque tiene varias dimensiones siempre un caso, ¿no? Tiene varias aristas, ¿no? No es Sí. así lineal. Sobre todo cuando Si fuera digo, a lineal, ver, si fuera lineal, somos lo suficientemente razonadores para resolverlo. El problema es que tiene varias aristas, entonces nos confundimos. claro, Quedamos y hay atrapados. espejitos, La ¿no? energía que ponemos en eso, la energía se va Energía. diluyendo también. Claro. Se va sanando esa energía, de esa creencia justamente. Y el otro es el espejo de tus percepciones. Ah, sí, claro. Es el que te las 100%. muestra, ¿no? Pero entonces hay espejitos así chiquitos de mano, y hay espejos así tipo el de lavamanos, y luego hay espejos de cuerpo completo, y luego hay espejos como esos en las tiendas de novia que te ves 360 grados y de arriba y de abajo. Que te Y con eso distorsionan pues hay que la hacer más realidad, plantillas. ¿Cómo? Que te Distorsiona distorsionan la realidad. Entonces hay que hacer varias plantillas cuando tu espejo no es un espejito a mano. Claro. Cuando es un espejo de 360 grados y hasta está subida en un pedestalito y hay espejo arriba y abajo, dices, no, esta persona viene a mostrarme muchas cosas, es mi gran maestro y es el más malo de mi cuento, y entonces amerita muchas plantillas de perdón radical. Hay un cuento muy lindo que Donald Walsh le escribe a Colin Tipping para sus cursos, y es un cuento muy lindo que se los puedo compartir, que dice, ahora recuerdo, no, dice que Dios le dice a un alma, recuerda que yo no te envié más que a ángeles, ¿no? Entonces resulta que los malos de tu cuento en realidad son esos ángeles que te van a mostrar esas creencias limitantes profundas. Claro. Uh-huh. Está increíble. Está increíble. Ya quiero hacer plantillas. Está increíble, Nadia. Pues cuéntanos cuándo va a ser tu taller para Pues que mira, todos los interesados. la primera idea fue hacer Radical Money, porque la plantilla pues la tenía yo en inglés y había yo dejado para mañana traducirla. Ya la traduje por fin. Digo, no es que sea muy complicado, no, pero hay que hacerlo. Claro. Y no lo había yo No, hecho. pero además tiene que tener una traducción que haga sentido emocionalmente, porque las palabras en inglés y en español no tienen el mismo sentido. También eso hice. Por ejemplo, las Sí. plantillas en español están traducidas por una española. Entonces ya hice las mexicanas. Sí, ¿no? claro. Porque dicen, Sí. vaya lo que he creado. Y digo, no, miro lo que he creado. O sea, son Sí, tonterías, claro. pero como estamos hablando con nuestro ser. Sí, pero ¿no? si no te identificas, entonces tu mente ya lo rechaza. Ajá, Si y hay es un ciertas poco como el palabras que tapping hacen que tu también, mente ¿no? diga, no, esto no es mío. Eso no tiene sentido, esa palabra no No tiene tiene sentido. sentido. Entonces, Sí, bueno, total. la traduje y dije, bueno, se la voy a compartir a todas las personas que han hecho perdón radical conmigo. Y resulta que hace como 3 años mi teléfono se apagó y las listas de difusión desaparecieron. Y ya no sé a quién le di perdón radical. Okay. O sea, fue algo tan técnico. Entonces dije, bueno, lo voy a subir a Facebook. Y entonces, al subirlo a Facebook, hubo mucha gente que me dijo que quería, pero no puedo perder el tiempo. Va a ser un taller de 8 horas, 4 el sábado y 4 el domingo, 17 y 18 de agosto. Entonces dije, no nos podemos detener en aprender a usar la plantilla del perdón radical. Entonces, tampoco voy a dar el curso completo, voy a dar como un mini express de 2 horas el sábado 10 para que se puedan integrar el 17 y 18 al de Radical Money. No se va a poder inscribir nadie al de Radical Money si no sabe usar las plantillas, porque no tendría caso. Sí, o sea, no tendría caso. La verdad no le serviría y parecería que no te sirve la plantilla y es porque no sabes usarla. Okay. No es que no sirva la herramienta, ¿no? Sí. ¿Va? Pues Nadia, nos dio muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Para hablar de perdón radical. Ojalá hagamos más cosas. Hay mucho de qué hablar, pero es una herramienta y es una herramienta creo que
a muchos les va a ayudar. Ojalá tomen tus talleres. Bueno, hay pues muchas gente que gracias, ya, Nadia. como dices, tú ya has tomado Sí, tantos cursos, ya he ido a tantas terapias, que está lista. ya Sí, está lista, claro. claro. Estás listo. Luego has hecho tanto en la razón que ya estás listo para soltar la emoción, ¿no? Sí, claro. Y conectar con lo Y espiritual ya ese conectar momento, con la verdad de quién soy. con tu origen. Ujú. Claro que sí. Muchas gracias, Muchas Nadia. gracias, Nadia. Ay, gracias a ustedes porque me encanta que me inviten y ya saben que lo mío es pues compartir estas herramientas que a mí me han ayudado tanto, ¿no? Sí. Muchas Muchas gracias, nos gracias. estamos viendo. Bye. Gracias a ustedes. Bye. No cuelgues.